relájate y disfruta con nosotros. Rewind. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos de Rewind? Bienvenidos a un nuevo episodio, otro de nuestro especial de maridaje que está muy rico, muy sabroso. Sí, nunca me lo he dicho. Hoy estamos acompañados por Mari López. Hola. ¿Cómo estás, Mari? Ahora sí que vamos a platicar y decir bonjour. Bonjour en este día, que la verdad es que tenemos un gran invitado. Dani, qué gusto otra vez estar aquí contigo. Hola a todos nuestros amigos de Rewind. Seguimos con esta serie de capítulos de gastronomía, vino, un poquito de raíces, de dónde viene el origen de muchas cosas que luego no sabemos, comemos y no sabemos ni qué, ¿verdad? Y empezamos con tema de maridaje, pero realmente hablamos de la gastronomía como tal, y hablamos de Costumbres. y hablamos de maridaje en general. Hablamos ya de cocina mexicana, hablamos de cocina italiana. Y ahora vamos a la raíz. Vamos a la comida francesa. A la comida francesa, y para eso obviamente tenemos un muy buen representante de este tema, que aparte es un gran amigo, gran chef, gran sommelier, y pues ya no vamos a darle más tiempo. Está con nosotros Claudio Ines. Bienvenido, Claudio. Hola, muy buen día a todos. ¿Cómo Muchas gracias por la estás? invitación. ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí, muy contento de participar con ustedes. Platicábamos hace un ratito que ya seguía yo este proyecto y que precisamente por eso estoy aquí, porque me gusta mucho. Qué gusto, qué emoción. Nos da mucho gusto cuando gente como tú nos dicen, escucho el podcast y me gusta, ¿no? Entonces, eso nos alienta a todavía seguir más chido eso. Sí, cuando nos encontramos por la calle y dicen, oye, escucho Rewind, o en las mismas redes sociales de que, oye, Daniel, muchas gracias por este episodio, se siente muy padre. Gracias a toda la comunidad que nos escucha. Y gracias por ser parte de la comunidad de Rewind, Claudio. Y ya eres parte. A partir Muchísimas de gracias por la invitación. Ya eres parte de la comunidad, pero ahora Rewind. Oye, bueno, voy a platicar un poquito de quién es Claudio Ines. Claudio Alejandro Ines Peniche, licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad de Nuevo León, tiene una maestría en Desarrollo Organizacional, diploma de sommelier profesional por la Escuela Española en Barcelona, Escuela Española de Sommeliers, obviamente. Aparte, también diploma de Excellence European Sommelier por la Escuela International School for Sommeliers Chiasso, en Suiza. Diploma de Master Wine Sommelier por la Escuela Española de Sommeliers Barcelona, o sea, nada más. Y propietario fundador de varios restaurantes que ha tenido aquí y en Francia, sobre todo, en Mâcon, Francia, que esto era restaurante Los Sombreros, que ahorita nos platicarás. Tuvo Tasca y Cava, que era un restaurante buenísimo, que a mí me encantaba. Restaurante Nahual, que ahí te metiste más a la comida o gastronomía mexicana. Ha sido líder de diferentes proyectos, restaurantes, maestro de la licenciatura, ¿no? De negocios gastronómicos en la Universidad Panamericana y muchas cosas más. También manejas tonelería de Bordeaux de Francia, para obviamente el vino, y estás ahorita como asesor y consultor de varios proyectos. Entonces, tenemos invitadazo de lujo hoy. ¿Cómo ven? Entonces, vamos a platicar un poquito de lo que es la gastronomía, pero antes cuéntanos un poquito de ti, Claudio. ¿Cómo llegas a Francia? ¿Cómo llegas a la gastronomía, al vino? Bueno, mira, es curioso. Yo comencé desde muy joven en el mundo de la gastronomía. A los 18 años, y por querer conocer el mundo, me enlisté en un barco crucero. Ajá. Y siendo yo de los 600 tripulantes a bordo, siendo yo el más joven. Me decían el bambino, porque era el más chavito de El todos. bambino. Sí, y fíjate que fue algo muy padre. De esto te estoy hablando hace 33 años más o menos. No, un poquito más. Yo tengo 53 en este momento y tenía 18. Cumplí 19 a bordo. Y además eso me llevó casualmente, coincidencias enormes, a reencontrarme posteriormente en Aguascalientes con compañeros del barco, como bueno, pues el amigo tan querido y tan conocido por tanta gente, Augusto Ramponi, Claro, el chef Sandro Lely también, que dirige una muy buena escuela de gastronomía. Nos volvimos a encontrar aquí en Aguascalientes. La verdad es que ahí descubrí una cocina del más alto nivel y con una organización impecable. En el crucero. Sí, porque ahí todo funciona como un relojito suizo. Ahí no hay lugar para una cacerola de más.
y tampoco puedes trabajar con una cacerola de menos. Hay que respetar los flujos, los tráficos, los tiempos. Es una muy buena inmersión, primera inmersión al mundo de la gastronomía. Y desde ahí yo creo que me quedé, dicen los franceses, mordido de la gastronomía. Como dicen en francés eso, como... Okay. Sí. Y bueno, posteriormente regresé como así había prometido a mis padres para hacer una carrera profesional. Hice después una maestría. En ese tiempo hay que aclararlo, y la mayor parte de los cocineros de mi edad van a coincidir conmigo, por lo menos en México. No había el furor de las escuelas de gastronomía. Ahorita en Aguascalientes tenemos, creo que 18 escuelas de gastronomía. Sí. Diferentes niveles, ¿verdad? Desde técnicos, desde cursos cortos técnicos hasta licenciaturas, pero digamos que a mi prepa nunca fue un orientador vocacional a darnos la opción de la gastronomía. Claro, y ahorita ya es todo lo contrario. Es correcto, ahorita es una de las carreras en boga, ¿verdad? Entonces, todos los cocineros de mi edad como yo nos formamos pues en los fogones, o formamos iniciando en trabajos de fines de semana, recorriendo diferentes tipos de cocinas. Y llegó un momento en mi vida, después de haber terminado la maestría, en la que tengo que tomar la decisión, yo creo, más importante profesional que he hecho en mi vida, y es seguir haciendo para lo que había estudiado yo tantos años, que bueno, pues fue precisamente la primera reacción de mis padres de que, ay, mijito, tantos años de universidad para terminar en una cocina. Ya sí. O tomar la decisión, porque era el momento preciso de aventarme el clavado, ¿verdad? En la parte. Sí, empieza desde el Early Birds Buffet, que empieza a las 5:45, luego viene breakfast, luego viene brunch, luego lunch, luego tea time, luego dinner, y luego midnight buffet. No, todo el día. Y luego room service. Sí, ya sé, room service todo el día. Pero bueno, retomamos que tus papás te decían que cómo quedaste en la cocina. Es correcto. Y entonces, estando yo en Francia, ya residiendo ahí, decido, junto con mi esposa en ese tiempo, abrir un restaurante mexicano. No era la época que vivimos ahorita, en donde la gastronomía mexicana está de supermoda, pero sí era México uno de los 3 principales destinos de los franceses. Okay. Entonces nos pusimos a hacer un estudio en el que le preguntamos a un montón de franceses en la calle qué era lo primero que pensaban cuando escuchaban México. Y bueno, algunos nos dijeron tequila. Ese no podía ser el nombre de un restaurante, porque inclusive por normatividad no pues esa es DO. Y queríamos además un restaurante familiar, ¿no? La segunda era la Ruta Maya. Pero bueno, era demasiado largo, ¿verdad? Para poder... Y aparte te limitaba, ¿no? Me limitaba a la gastronomía del sur, ¿verdad? Y la tercera opción, más repetida, fue los sombreros. Claro. Entonces, hicimos los sombreros, fue un éxito rotundo. Y antes de hacer los sombreros, tuve que seguir una formación muy precisa y muy puntual, con unos estándares muy altos, porque sucede una cuestión curiosa en Europa. Sobre todo en ese tiempo, el restaurante mexicano caía automáticamente en la canasta de los restaurantes exóticos. Ah, caray, pues sí, para ellos sí. Sí, entonces te relacionaban desde inmediatamente del con picante, los chinos, ¿no? con los con los restaurantes de la India, con los pakistaníes, que también han sido focos rojos en las cuestiones sanitarias. Sí. Entonces tuve que seguir una formación muy intensiva que te otorga la Cámara de Comercio, en la que finalmente te dan un certificado que dice que puedes trabajar alimentos sin poner en riesgo la salud de nadie, ¿verdad? Qué loco. Exactamente. Bueno, pero en su momento, pues ahorita qué bueno que lo hiciste, ¿no? Por supuesto, de hecho, muchos estándares que en México se han ido aplicando poco a poco, y algunos otros que todavía no son requeridos, que si bien se practican, no son forzosamente requeridos por las autoridades mexicanas. Okay. Entonces, bueno, te enseñan a trabajar de una forma ordenada, te enseñan a trabajar de una forma muy higiénica, y esto pues es algo que eventualmente he puesto en marcha para todos los demás proyectos en los que he participado directa o indirectamente, que no he hecho la cuenta, pero deben de ser más de 30 ya en este momento. Wow. Ese fue tu primer restaurante, y de ahí has justo evolucionando tu cocina incluso, ¿no? No solamente la cantidad de restaurantes, sino
el primero fue México en Francia. Y después vuelves a México y haces Francia en México, un poquito. Entonces, ¿cómo ha sido esta fusión y cuál sería como uno de tus platillos de insignia que han podido justo reflejar un poco de tu trayectoria y tu expertise en esa parte? Mira, yo creo que ha ido evolucionando porque todos los días aprendes algo nuevo. Creo que ha definido mucho mi estilo, que eso es muy importante, porque en los diferentes proyectos que hemos abierto, que han ido desde, como tú dices, el mexicano allá, el europeo, porque no era eminentemente francés, pero al final de cuentas sí con una fuerte influencia en México, pero hemos pasado por el mexicano de alta gastronomía, el mexicano de todos los días, el español, el alemán, en este momento estamos abriendo algo asiático. Me gusta darle mucho la vuelta, ¿verdad? Me ha gustado mucho viajar para cocinar. El motivo de mis viajes siempre es cocinar y siempre busco la forma de llegar a esa cocina, de buscar amigos que me reciben en su cocina y en ocasiones de trabajar gratis, ¿verdad? Con tal de, bueno, no gratis porque he aprendido muchísimo, ¿verdad? Creo que yo les debo más a ellos de lo que ellos me deben a mí y pues ha ido evolucionando mucho esto, ¿verdad? Sí, me acuerdo, estuve en un curso de vino francés contigo que realmente me abrió el panorama al vino francés porque pude entender un poquito más, ¿no? Este gran mundo que es el vino francés, que me encanta, by the way. Y nos platicabas en ese curso que tú tuviste una relación muy fuerte con un chef allá en Mâcon, donde vivías, que es esta región baja de la Borgoña, ¿no? Y que te enseñó muchísimo. Bueno, aprendí muchísimo, no fue directamente con el chef como tal, pero sí pude aprender mucho de algunos grandes cocineros y ahorita creo que dentro del orden que vamos a seguir, vamos a platicar un poquito de la técnica francesa y vamos a platicar un poquito de por qué la cocina francesa como tal es tan importante para la cocina internacional, así como la mexicana y la asiática. Todas. A final de cuentas todo es una fusión y hemos ido a lo largo de los años todos los cocineros aprovechando lo mejor de cada una, pero sí definitivamente los padres de la técnica culinaria son los franceses. Sí, la primera enciclopedia Larousse fue un francés de la cocina, ¿no? Una cosa así. Sí, bueno, el primer libro de la historia, pero data de la época romana, fue precisamente de los romanos, pero por ejemplo, la primera persona que clasificó la técnica fue Augusto Escoffier. El Escoffier es la Biblia del cocinero y él siembra las bases de toda la técnica culinaria. Okay. Si nosotros nos ponemos a ver ahorita todos estos grandes restaurantes mexicanos, no voy a decir nombres porque aparte algunos son controversiales, pero todos estos grandes cocineros mexicanos, lo que han hecho de 10 años para acá ha sido aplicar técnica francesa dándonos gusto con los ingredientes mexicanos. Wow. Okay. Por eso trabajamos también, por eso trabajamos también con las cocineras tradicionales, con las que yo trabajo constantemente, muy buenas. Porque ellas aportan una sabiduría, un conocimiento ancestral, y nosotros aportamos un poquito de técnica que ayuda a hacer las cosas de mejor forma, muchas veces más lenta, pero también más precisa, mejora mucho los sabores, mejora mucho el contenido nutricional de los alimentos y me podría ir hasta la presentación. Claro, de los que mismos. Era muy importante o que es muy importante en la cocina francesa, ¿no? Desde las cortes que se vienen, sobre todo, estaba leyendo que a mí se me hace algo muy polémico porque en tiempo de Luis XIV, Luis XV, ya Luis XVI fue bajando un poquito, pero era el tiempo de menor sanidad, porque de hecho no tenían a veces ni tenedores. Creo que en Italia ya había tenedores y en Francia todavía no los aceptaban. Y se limpiaban las manos con un perro que les chupaba las manos para poder seguir comiendo. Y al mismo tiempo fue el momento en el que se empezaron a hacer todas las bases de la gastronomía francesa. O sea, así de irónico. Obviamente ya eso pasó hace mucho, no tiene nada que ver. Pero cómo esta dualidad o ambigüedad, no sé cómo le podemos decir, de cómo viene una cocina tan ancestral o tan fuerte
en un momento tan complicado. Claro, y sabes que hay en la literatura hay unos pasajes gastronómicos padrísimos. Por ejemplo, la mayoría de las personas piensan que Leonardo da Vinci fue básicamente un investigador, inventor, pintor, escultor y demás. Y en realidad lo que a él más le gustaba en la vida era la gastronomía. Y él escribe un manual de gastronomía que tiene cuestiones muy, estoy buscando la palabra, definitivamente son sui generis, pero no sé si sean escandalosas, ¿no? Pero pues en su tiempo aplicaban. Sí, al fin y al cabo él hizo el menú de uno de los Sforza, ¿no? O sea, en Milán. Sí, pero también describía cómo debía boda de llevarse a cabo un asesinato de alguno de los invitados, de acuerdo al protocolo. Es correcto, de acuerdo al protocolo, para que los demás no se dieran cuenta o se dieran la menor cuenta posible, desde la forma de cómo debían acomodar las sillas para que el asesino quedara al lado de la víctima. Exactamente. Y todos esos son pasajes gastrohistóricos súper interesantes. Y la gastronomía definitivamente es parte fundamental de la literatura. Estarán de acuerdo conmigo que una de las obras más importantes de la literatura contemporánea mexicana habla de cocina y es Laura Esquivel, como va para chocolate. ¡Ay, hermosa! Que ahora la están retomando en redes, en diferentes plataformas. Están retomando la película. En francés es Chocolate Amargo el título. Sí. Tú lo buscas como Chocolate Amargo. En un libro anterior. Así se llama. Sí, la traducción francesa, como la expresión como agua para chocolate, no les dice nada a ellos. Chocolate Amargo. Les llama Chocolate Amargo. Wow, bueno, sí, que es un librazo. Es la un película librazo. es muy buena, pero el libro es espectacular. Espectacular. Oye, Claudia, a ver, entonces. De hecho, la gastronomía francesa viene desde tiempos antiquísimos y los mismos monasterios, los monjes, fueron los primeros que justo databan en sus libros y después se va retomando. Tengo entendido que para ahí del siglo XVII está este término de la cuisine, que justo surge como una tendencia a hacer un poco, la alta cocina, pero la revoluciona completamente al momento de que hasta el 2010 la UNESCO la denomina como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. Sí, es correcto. El término pronunciado correctamente es haute cuisine, la alta cocina. Y bueno, pues efectivamente es el parteaguas en el que comienza a ponerse más énfasis en la perfección o en el acercarse a la perfección, si partimos de la base que la perfección es inalcanzable, pero sí en la eterna búsqueda de un perfeccionamiento de la gastronomía. Hablamos y podemos inclusive decir que la gastronomía o los gastrónomos, que no solo son los cocineros, también son los comensales, han cambiado el destino de la historia. Por ejemplo, un pasaje curioso de la historia francesa que nadie puede demostrar, pero que todo mundo lo comenta en el ámbito gastronómico, es que cuando se inicia la Revolución Francesa, sale huyendo el rey y la reina, pasan cerca, sí, exacto, pasan cerca, ya con las personas que los querían guillotinar atrás, siguiéndoles pisándoles los talones, pasan cerca de este poblado de Meaux, de donde viene el queso, el brie de Meaux, exactamente, que es el antecesor del camembert, que esa es otra historia muy curiosa también. Es que los quesos franceses, el rey, sí, claro, el rey les dice que se desvíen porque no puede pasar cerca de Meaux sin comerse un pedacito de queso y tomarse una copita de vino. Sí, es como si tú fueras a Tepoztlán y no te comieras una nieve, o como si fueras a Oaxaca. Si paso me tengo que parar, entonces me van a agarrar. Claro. Como si fueras a Oaxaca y no te echaras un molito, una tlayuda. Claro. Entonces, sus soldados lo previenen y le dicen, Su Majestad, no es posible, nos van a alcanzar y nos van a matar a todos, ¿verdad? Y él dice que no le importa, se desvía, pide su camembert, pide su vino y lo agarran. Entonces eso quiere decir que si él no se hubiera desviado por su pedacito de queso, probablemente se hubiera escapado y probablemente se hubiera reagrupado, hubiera conseguido otros ejércitos que lo apoyaran, hubieran contraatacado y hubieran vencido a la revolución. Sí. Y entonces probablemente Europa ahorita
y México y todos los Sería del muy mundo. diferente. Tendríamos un orden mundial distinto. Monárquico, quizá, todavía. Claro, sí, Totalmente. sí. Y todo eso por un maridaje Fíjate. entre el Brie de Meaux y el vino tinto de la región. El vino tinto de la región. Oí por ahí otra leyenda que también justo con Luis XVI y María Antonieta, en una de estas, antes de que estallara ya esta horda de gente que iba, ¿no? Casi que con palas y palos, a sacarlos del castillo de Versalles, ¿no? Sí, claro. Hubo alguna intento de llegar con la gente antes y que llega un hombre y le da una ramita de unas flores a María Antonieta. Bueno, se la da al rey y él le dice, no, dásela a María Antonieta, y que María Antonieta se la pone aquí en el escote del traje, o bueno, del vestido. Y resultó que era la planta o la florecita que sale de la plantación de la papa. Y que a raíz de ahí también ha sido muy importante la papa en Francia. No sé, son leyendas, ¿no? Pero Sí, hay son muchas cosas leyendas. lindas, o sea... De hecho, por ahí, el croissant no es de Francia. No, el croissant es parte de un conjunto de panes que viene de Viena. De hecho, no se considera patisserie, se considera viennoiserie. Y el término viennoiserie viene precisamente haciendo alusión de que es lo que llegó de Viena. Entonces, la viennoiserie tú la vas a comprar en Francia en una panadería. Mientras que la patisserie, que ya es mucho más elaborada, se compra con un patissier, que es un chef patissier. Entonces, decirle a un chef patissier que te haga un croissant es así como... exactamente, son diferentes niveles. Y supongo que venía con María Antonieta. El ¿verdad? claro, por el ahí está Danish la- roll, todo Ajá. eso Bueno, es Danish. parte. Ay, son El buenísimos. chausson de pomme, el pan au chocolat, todos esos son parte de la viennoiserie, que no es típicamente francés. El de chocolate también. Sí, el pan au Guau. chocolat. Sí. Guau, fíjate. Está bien interesante porque yo, lo poquito que sé, como que justo el pan, el queso, la mantequilla son como, no sé, ahorita tú eres el experto, son como los mantequilla. pilares de la comida francesa, porque, o al menos lo que se distingue la comida francesa. De hecho, en el queso y en la mantequilla hay denominaciones de origen, y justo en el baguette hay una historia bien interesante que que es muy reciente el baguette, porque hubo una legislación a principios del siglo XX en la que prohibían a los panaderos trabajar antes de las 4 de la madrugada. Entonces el único pan que podía estar Era la baguette. el baguette, porque su forma alargada terminaba por estar listo para el Más desayuno. rápido. Claro, y además han ido desarrollando la proporción de migajón y de costra. Ajá. Entonces, a las personas que les gusta más el migajón que la costra, hacen los panes más anchos, y luego llegas hasta uno que se llama ficelle, que quiere decir hilo, que es muy delgadito, y eso es para lo que nos gusta, me incluyo, para los que nos gusta más la costra La costrita. que el migajón. Ay, qué delicia. Exactamente. Y aquí podemos hablar, y tocaste algo bien interesante. La geografía francesa tiene una frontera culinaria, una frontera gastronómica. De la mitad, del centro para arriba de Francia es la cocina a la mantequilla. Y del centro para abajo es la cocina al aceite de oliva. Ok. Les recomiendo. Más mediterráneo. Bueno, no mediterráneo como tal, pero más Más al clima, hacia- donde ya empiezas a tener Calorcito. producción de aceite de oliva. Mientras que la parte del centro para arriba es más fría, en donde se necesitan razas de vaca que dan, de vaca, de cabra, de borrega y todo eso, que dan materias, que dan leche con más materia sólida y más materia grasa. Y entonces ahí es donde tenemos los productos lácteos de excepción, porque si bien hay más de 365 denominaciones de origen de queso, Wow. es también cierto que los quesos más... Híjole, es que no puedo ni ¿Icónicos? siquiera ponerles un calificativo. No tanto icónicos, pero sí los quesos con más materia grasa, Ajá. para no decir los mejores Sí. o los no tan buenos. Los más suntuosos. Se acercan mucho a las zonas frías. Claro. Por ejemplo, la región de Savoie, Oh, qué ¿verdad? delicia. Que tiene todas estas variedades de quesos de montaña, que son producciones pequeñitas, pero son quesos de gran calidad. Y la Uy. otra región, la de las mantequillas, los quesos. Las mantequillas normalmente, tradicionalmente, y ahorita que hablemos de maridajes, y me hiciste, vamos. previo a entrar al aire, me hiciste una pregunta de las formas de hacer los maridajes, y la respuesta va a ser muy simple y muy tonta, pero bueno, definitivamente la parte regional tiene mucho que ver con
con cómo hacer el maridaje. Uy, pero es que si nos vamos a regiones de Francia... No acabamos. Son bastantes, ¿no? Entonces... Sí. Luego los villages de los... bueno, sí, de lo general a lo particular, pero, a ver, hablando ya, yéndonos a este rollo de las mantequillas, los panes, los baguettes o la baguette, porque panes también hay múltiples, los aceites de oliva, los quesos. Francia tiene una región o una, digamos, línea enorme también con el mar. Entonces, así como tienes muchísimo producto lácteo, tienes muchísimo producto cárnico, pero también tienes mucho producto del mar y las aves. Yo creo que de las mayores gastronomías, la que más usa aves, yo creo que es la francesa, ¿no? No sé si sea la que más use aves, pero sí te puedo decir que las aves, el pollo, considerado el mejor pollo del mundo, es francés, viene de una región que se llama la Bresse, que es precisamente donde yo viví muchos años. Es un pollo blanco con patas azules, y es un pollo que tiene una especificidad en cuanto a su cría muy, muy precisa. Tiene que ser de esa raza, tiene que darse, que desearse, o sea, que criarse en la región, tiene que alimentarse con granos plantados y cosechados en la región. Wow. Tiene que tener cierto número de metros cuadrados por pollo. Cada productor tiene derecho a criar solamente cierto número de pollos por año, y eso se autorregula. O sea, ya es una DO sí, también. porque Casi. como va superditado a que el maíz o el trigo o el sorgo crezca en la región, pues eso mismo lo limita. Es como el queso Roquefort, que si no se afina dentro de la Rochefort, no puede llamarse así. Entonces, no puede haber más queso Roquefort del que puede caber adentro de la Rochefort. Y eso también son especificidades. Por ejemplo, tienen que ser de ovejas de raza Laconte. Tiene que tener una cepa que es el Penicillium roquefort, y muy específica. Exactamente. Y bueno, solamente hay cierto número de productores de Roquefort y nunca más habrá otros, porque solamente se hace así. De hecho, hay una marca que es la más conocida en el mundo, se llama Société, en donde tiene 3 etiquetas diferentes. Una etiqueta verde, que podemos ir a cualquier supermercado, bueno, para algunos supermercados, inclusive aquí en Aguascalientes, y es una etiqueta verde. Ese se vende en 100 y tantos países del mundo. Luego hay una azul, que solamente se vende en Francia. Y luego hay una etiqueta roja que solamente puedes comprar en el pueblito de la Rochefort. Wow. Y si lo quieres, pues tienes que ir ahí. You gotta go. Ahora sí. Qué padre. Y eso solo hablando de un estilo de queso. O sea, del Roquefort, porque hay 300 y tantos. Le dicen el rey del queso. ¿El rey del queso? Le dicen el rey del queso. ¿Y para ti? Sí, te encanta. Definitivamente es la... Es blue cheese, está dentro de los blue cheese. Sí, y eso es una ironía, porque el rey de los quesos azules se caracteriza porque es verde. Sí, de hecho. Sí, si tú ves un Gorgonzola, si tú ves un Rosenburg, si tú ves un Stilton, son azulosos. El Roquefort, una de sus características es que es verde. Exactamente. Y sin embargo es el rey de los quesos azules. Y es de oveja. Es de oveja, exactamente. Y puedes hacer tantas cosas con el queso Roquefort. Y el mejor maridaje es... Y eso es curioso, y ahí rompe la respuesta que iba a dar en un momento del maridaje regional. Híjole, es que necesitamos como 100 horas. Ya sé, es que, insisto, Francia es inmensa en este tema. El maridaje clásico, típico, ideal del Roquefort es el Sauterne. Podría ser también un Montbazillac, podría ser un Muscat de Beaune de Venise, ¿verdad? Podría ser un Jurançon también, pero el maridaje clásico es el Sauterne, que no viene de la región. Y es de los muy pocos casos en el que un gran producto francés no se marida con un vino de la región. La verdad, el vino que producen ahí se llama Côte de Millau, y la verdad es que no es muy bueno. Y no es el tipo de vino que requiere un queso azul. Prueben queso azul con vinos dulces. Sí, estos de cosecha tardía o de botrytis, qué cosa. Como hasta un Oporto. El Oporto también, qué cosa. Lo platicábamos en el de maridaje, ¿no? Que los vinos dulces no tienen que ir con cosas dulces. De hecho, son complicados a veces también con cosas muy dulces. Entonces, a ver, Claudio, entrando ya a tema, ¿qué importancia le da el francés al vino como tal? Bueno,
Es parte de la canasta en maridaje, básica. ¿no? En Es parte de la canasta básica. Hay muchas cuestiones, y esto es un error pensar que porque son franceses saben de vino, eso no es cierto. De hecho, hay mucho más interés en formarse en el vino en México hoy en día que en Francia. Es como si nosotros... Lo dan por hecho. A ver, es como si nosotros quisiéramos hacer un diplomado en tortilla. No, pues no. ¿Cuántos inscritos tendrías? Para ellos es algo tan común, es algo tan de todos los días, pero eso no quiere decir que no haya ciertos círculos y que no se dé cierta importancia. Muchas cosas diferentes a México, por ejemplo, contrario a la idea que yo sigo diciendo desde hace años, errónea, de que son mejores los vinos tintos que los vinos blancos. El francés determina el color del vino dependiendo de lo que va a comer, ¿verdad? No por un cliché ya de que el vino tinto es mejor, que aparte es equivocado, ¿no? Ya después cada uno compra el vino pues que le alcanza, ¿no? Porque hay de todos los precios en todos los colores. Claro. Es parte de la dieta diaria, definitivamente. No necesitan, y eso me encanta, porque bueno, pues ustedes me conocen un poquito. Yo soy contrario a la parte protocolaria y al esnobismo en el vino, ¿verdad? Yo no soy snob. Y no me gusta esta parte acartonada, blofera, esnovista del vino, sino todo lo contrario. Accesible. Yo soy el precursor de que en México deberíamos de llegar a la cantina más rascuache del pueblo y que nos costara lo mismo una copita de vino que una cervecita. Claro. Y para las grandes ocasiones, ahí sí. Para las grandes ocasiones, date gusto. Ay, sí, respeta la botella que tienes enfrente, siguiendo un protocolo, utilizando unas copas buenas, sirviéndolo a temperatura e inclusive acompañándolo con un gran plato. Sí, pero todo eso ya es, bueno, es por parte de otro tema que hablamos de las regulaciones e impuestos que hay aquí en México, ¿no? Ah, que los costos de la copita de vino y la copita de... Sí, mucho caray. tiene que ver, ¿no? Bueno, pero ahí justo es el papel que tiene el vino en la comida de los franceses, es mucho lo que estamos hablando aquí, el maridaje, ¿no? Hablabas un poquito sobre, dependiendo la región, lo que se produce, es también el vino. Por ejemplo, a mí se me viene rápido el fondue de queso, ¿no? El fondue que es en esta parte norte, ya pegando a los Alpes, justo en estos climas más fríos, que ocupas más grasita, pero al mismo tiempo tienes un vino blanco, que con ese vino blanco haces el fondue. Sí, esto es bien interesante, porque a final de cuentas, y esto es voy a asentar esto, los maridajes a final de cuentas son por tradición. No todos, obviamente no todos. Hay una parte experimental muy buena y que da muy, muy buenos resultados. Pero si tú me dices tradicionalmente cómo se marida un plato francés, pues un plato francés se marida con el vino de su región. Okay. Con el plato de su región y con el vino de su región. No hay más reglas. Sí, si tú me dices por qué en la parte de Alsacia maridan el chucrut con un vino blanco si es carne de cerdo y son salchichas, porque la respuesta es muy fácil, porque ahí no hay tintos. Claro. Es que ahí no hay tintos. Y los pocos tintos que hay, los Pinot Noir que hay, son muy flojitos, porque hay muy poco sol, ¿verdad? Y entonces, si tú me dices cuál es el maridaje ideal para cada platillo francés, pues yo te voy a decir, en la respuesta de bote pronto, el vino de su región. Después, ¿podemos experimentar con otros? Claro que podemos experimentar con otros, pero lo primero es el vino de la región. Claro. Ahora, tú vas a escoger un maridaje de dos maneras, desde dos, vamos a llamarles, perspectivas totalmente contrarias. La primera es cuando tú tienes un gran vino. Te llegó por regalo, la lo Borgoña, compraste, tienes enfrente de ti una gran botella. ¿Qué vas a hacer? Bueno, entonces vas a escoger un plato en función de la botella. Un gran plato. Okay. Sí. Vamos al caso contrario. Te llegó un gran producto. La semana pasada estuve en Ciudad de México y me tocó ver en un tianguis unas morillas del Estado de México. ¿A qué tianguis vas? En el mercado de San Juan lo he visto mucho y en el tianguis de Polanco también, en el tianguis de Polanco también. Y tenían unas morillas y tenían unos hongos silvestres que cosechan de la región de Hidalgo, de Estado de México, de Tlaxcala, todo eso. Y bueno, pues ahí entonces teníamos un gran producto. Y cuando llegamos,
a donde a donde tenemos el vino de la bodega y todo eso, pues entonces lo haces al revés, escoges un vino en función del plato. Claro. Pero tu protagonista es ese producto tan raro, tan especial, que ni siquiera estoy diciendo tan costoso, simplemente es algo que encuentras muy rara vez. Entonces hay que sobresalga. Exactamente. Pero el vino en eso te va a ayudar. O sea, estoy pensando en un Pinot Noir de la Borgoña con ese tipo de hongos, supongo que te resalta muchísimo. Puede ser súper bien, pero si hablamos de vinos franceses, yo te diría más algún vino blanco de Jura. También. Un Sauvignon, claro. ¿verdad? Un Sauvignon. Un Banjon. Un Banjon de Chateau Chalon. O un Sauvignon como tal. Sí, la uva. Podría ser También. genial. La Borgoña no es montañosa. Ahí nos tendríamos que ir más a la parte montañosa, que es donde se dan más los hacia la mejores hongos. frontera, ¿no? Más hacia Austria y esto. Puedes tener la parte alpina, ¿verdad? Definitivamente la Savoie, todo eso. Ellos saben hacer muy bien todo. Grandes vinos. De hecho, es que no por ahí leí que justo mucho de las características de la comida francesa es la temporalidad. Y es de lo que hablábamos con Mauricio. Sí. En invierno se dan las mandarinas aquí en México, y también la guayaba y todo, y esto nos ayuda a hacer el ponche, nos ayuda a hacer X cantidad, ¿no? Entonces con eso maridas, no sé, los chiles en nogada, ¿no? Por ejemplo, en otra temporalidad. Y en la comida francesa pasa algo similar. ¿Cómo es esto, Claudio? Yo te lo describo con una palabra. Esto es lógico. Voy a utilizar otra palabra. Esto es inteligente. Voy a utilizar otra más. Esto es ecológico. Claro, aparte es sustentable. Claro. Ajá. Imagínate tú nada más que el mes pasado o hace 2 meses en Aguascalientes teníamos por todas las esquinas de nuestra ciudad personas vendiendo a 15 pesos el kilo de uva que se produce en la región. De una calidad buenísima. Claro. ¿Cuántos de nosotros vamos a ir el 31 de diciembre por la tarde a comprar uvas que vienen desde Chile a 250, 300 pesos el kilo, que ya dejaron un daño ecológico El transporte. irreparable? Claro, el plástico, vinieron refrigeradas todo el camino, saben a puro plástico, pero esa necedad, Tradición. porque no lo podemos llamar de otra forma. ¿Por qué no nos comemos 12 arándanos? Claro. Sí. O 12 zarzamoras, que son de frío. De frío, y fresas. hacemos la buena, ni modo que se nos estropee el resto del año. No, y aparte, lo peor que es que compras carísimas las uvas y a la quinta uva ya no sabes qué pedir, ¿no? Es como que ahora ¿por qué pido? ¿Ahora por qué pido? Sí, Por salud. Sí. Entonces, todo ese tipo de cuestiones, esa pseudo necesidad de tener acceso a todos los productos todo el año, le está partiendo la torre al mundo. Al campo. Al campo, a los productores, al medio ambiente, al mundo que les vamos a Y eso dejar es a algo que nuestros respeta hijos. Francia mucho. Sí, en la medida de lo posible, porque Ok. también hay que decir que como en todos los países del mundo, no todos los franceses son adinerados y hay personas... Hay que producir. Platicábamos del pollo de Bresse. Un capón de Bresse que se venden en las subastas, porque solo hay cierto número, una subasta anual con grandes chefs. Un capón de Bresse puede llegar a costar 300 euros. Ah, caray. Estás hablando de un pollito de Un 6,000 pesos. pollito. Bueno, es un pollote. Bueno, ¿verdad? Pero de 6,000 pesos. Ajá. ¿Ok? Ese sí También va a ser hay un buen caldo. Sí, espero. también hay pollos de 3 euros. Ah, ok. ¿Verdad? Sí, y sí, muchos bueno. de ellos vienen de otros países. Y hay gente que solo puede comprar el pollo de 3 euros. Como hay gente que se puede dar el lujo de comprar un pollo de 300 euros. Desgraciadamente, toda esta cuestión es también una situación económica. Esta disyuntiva, este dilema entre producir mucho o producir bueno. Y la verdad es que se necesitan los dos. Yep. De una forma u otra hay que darle de comer a todo el mundo. Y tarde o temprano la gastronomía francesa es una fusión entre estos grandes banquetes de las cortes y luego lo que se vino a dar en el campo cuando la gente ya no tenía con qué comer, ¿no? Entonces, el ratatouille que tanto platicas tú, Dani, ¿no? Que era un platillo de campo.
Totalmente, y con un 80% de influencia mexicana, porque tienes el silacayotl, que es la calabaza, 100% mexicana. Sí, que de aquí se lo los llevaron. pimientos Que de mexicanos. aquí se los llevaron. El tomate, Pues ya que te quedó del ratatouille, vas el aceite de oliva ahí. Y que en un principio, según entiendo, ni el pimiento ni el tomate tenían esta acidez que se daba en tierras mexicanas, y lo fueron perfeccionando, ¿no? Ahí hay algo muy triste para los mexicanos, que los franceses han desarrollado muy bien. Allá tú tienes un jitomate que es bueno para comer crudo, hay un jitomate que es bueno para comer en salsa, hay un jitomate que es bueno para deshidratar. Es que en todos se hacen profesionales. Exactamente, entonces tú puedes encontrar en cualquier supermercado 10 variedades de jitomate. Y siendo que viene de México, tristemente en México solo tenemos 2. Y últimamente encontramos los cherries y todo eso. Pero en realidad el 99.9% del consumo de jitomate en México es saladet y bola. El bola. Y allá tienes, el corazón de res, el marmande, amarillos, morados, con los cuales verdes, haces cantidad de platos. Exactamente. Y cada jitomate, como la papa, cada papa, el francés checa qué tipo de papa va a utilizar. Claro. Si la va a hervir, si va a ser puré, si va a ser horneadas. Oye, hay blogs o páginas en Instagram de chefs que solo preparan recetas con papa. Diferentes, N cantidad de recetas solo con papa. Bueno, Joël Robuchon, que fue en su tiempo el que más estrellas Michelin tenía, que también es un tema muy controversial, las estrellas, porque yo digo que es como Miss Universo, ¿no? No todas las mujeres del mundo quieren ser Miss Universo. Claro. También hay mujeres que quieren ser astronautas. También hay mujeres que quieren ser premio Nobel. Hay mujeres que quieren salvar vidas. Sí, no todas y todo es muy válido. Exactamente, todo es muy válido. Pero Joël Robuchon, que en su tiempo era el que más estrellas Michelin tenía, se volvió famoso por su puré de papa. Bueno, es que un buen puré de papa tiene su técnica. No cualquiera. Totalmente. Sí. Empezando por la papa. Empezando por la papa y la mantequilla, ¿no? Sí. Y se cuela, algo que yo no sabía. Eso de tener hijos estudiando gastronomía, se cuela un par de veces. O sea, lo pasas por colador y rompes cosas, ¿no? Rompes proteínas. Exactamente. Ya ves, sí lo escucho, sí aprendo. Mira, ¿qué tal? Sí, y ahora ya en mi casa sí lo hacemos y decimos, qué diferencia. Pero bueno. Ayer tuvo examen conmigo. Sí, ya sé. Luego te platico cómo le fue. Ya me contó. Oye, a ver, entonces, Dani, y no porque quiera cortar programa, pero sino porque tú traes prisa. Dani tiene ahí unos maridajes típicos que, no típicos, pero como que los que te salen luego cuando buscas, ¿no? Sí, que es mucho de lo que podríamos hacer cualquiera de nosotros, sobre los platillos icónicos que tenemos en la gastronomía francesa. Y el primero es, perdón si lo pronuncio mal, enséñanos a pronunciar. Boeuf bourguignon. Boeuf bourguignon. Sí. Aquí el ChatGPT nos dice que lo mejor sería un Pinot Noir de la Borgoña. Sí. Bueno, a ver, volvemos a la tradición. El Boeuf bourguignon viene de la Borgoña. Lo ideal sería hacerlo, maridarlo con un vino de la Borgoña. Pero en la receta del Boeuf bourguignon que aparece en los libros antiguos de la gastronomía, también habla de cocinarlo con un vino de la Borgoña. Entonces ahí te tendrías que preguntar cuántos cocineros utilizan un vino de la Borgoña que cuesta 1,500, 2,000 pesos para volverlo salsa. Entonces, si a final de cuentas tu salsa de Boeuf bourguignon está hecha con un vino que no es precisamente un Bourgogne, pues entonces ya pierde un poquito de ese estricto sentido. Por tradición, tienes toda la razón, el Boeuf de Borgoña combina con el vino de Borgoña. Que bueno, para los que no sepan, el Boeuf bourguignon es un estofado. Es un tipo de estofado que Francia es muy de estofados. Totalmente. De ternera, algo de verduras y vino, ¿no? Y bueno, obviamente. Es correcto. Y aquí hay muchas formas, hay varias recetas para el Boeuf bourguignon. Es como el mole, es como si ahorita dijéramos cuál es la receta del mole. Pues cada abuelita tiene la receta del mole y todos pensamos que el de nuestra abuela es el mejor. El bourguignon tiene 1,001 formas de elaborarse, pero tradicionalmente se hacía con vino de Borgoña y se acompañaba con vino de Borgoña. Okay. Yo lo que diría es que hay que utilizar vino en buenas condiciones para cocinar, no puedes utilizar vino echado a perder. Definitivamente. Pero, híjole, me pongo a dudar si es viable, sobre todo estando en México, utilizar... Ródano puedes encontrar vinos del Ródano
claro. menos costosos. Si Borgoña es caro, es solo el Ajá. 3% de la producción de Hay vinos en vinos Francia. de apelación Côte du Rhône. Cualquier que pueden tinto ser bueno puede bastante servir bien económicos. para dejarlo Ajá. hirviendo Digo, yéndonos a 6 Francia. horas. Sí, Sí, es que son 6 horas de cocción, hirviendo, ¿no? Sí, Entonces, alumbre es muy una bajita, reducción. sin hervir. Bueno, sí, sin Se llegar hace al un punto de... milloté. Sí. Tú tienes 2 tipos de cocción lenta. Uno es un etouffé, el estofado. Ajá. El etouffé se hace con la olla cerrada. Etouffé quiere decir asfixiar. Oh, Por ejemplo, cuando alguien ya te tiene hasta el gorro, Me dices, tiene- tú me tuf. Tú me asfixias. ok. ¿Por qué te divorciaste? Me Porque tenía él me asfixiado. tufé. Exactamente. Me tenía Exactamente. entufada. Entonces, el estofado es una olla tapada. Sí, como la olla de presión. Y luego está el milloté. El milloté es olla abierta y no llega en muchas ocasiones ni siquiera a hervir. Es por debajo de la temperatura de ebullición. Ok. Y es una cocción lenta. Esa es la de 6 horas. Si le trepas a la lumbre, la salsa te va a quedar muy buena, pero la carne te va a quedar seca. Ah, Va a soltar fíjate. todo. Ok. Si lo haces a lumbre muy bajita, la carne se va a Delicioso. deshacer y va a quedar deliciosa. Y la salsa también. Uf. Y luego vas a tener 2 formas de liar las salsas que también son escuela francesa. Ajá. Una, la escuela un poquito más vieja que trabaja con el roux. El roux es una mezcla de mantequilla y harina y entonces la salsa la vuelves espesa con roux. Ok. Luego hubo una... Como esta base de la bechamel. Exactamente. Luego hubo por ahí una intromisión sudamericana y comenzaron a usar maicena. Ah. Mira. Pero luego espesa. hubo, sí, claro. De hecho, Paul Bocuse, que fue el chef del siglo, Ah, sí, claro. él utilizaba el roux. Él Que él fomentaba el fue roux. mucho de la Nouvelle Cuisine, ¿no? Famosa. Fue el chef del siglo, como lo fue también Vatel, como lo fueron otros, ¿verdad? Pero luego hubo uno muy controversial, por cierto, que se llamó Bernard Loiseau, y fue muy controversial porque cuando perdió una estrella se dio un balazo en la cabeza. Sí, alguna vez lo platicamos Y en el capítulo sus, de Michelin. su esposa escribió el libro de la vida de Bernard Loiseau y su hija ahorita dirige el grupo restaurantero. Wow. Pero Bernard Loiseau desarrolló una técnica para liar la salsa que es diferente y que, por ejemplo, es con la que yo concuerdo. Yo lo que hago es que todas esas verduritas que le pones al fondo, el mirepoix que le pones al fondo, que básicamente es zanahoria, apio, cebolla o echalot si tienes, puerro, todo eso, al final lo mueles. Y entonces espesas tu salsa con las verduras En vez de harinas. aventarle un roux. Exactamente. Ok. Y esa es la escuela Y de te da más Bernard sabor. Loiseau. Te da más sabor. La consistencia es muy buena, claro. no tienes riesgo de grumos. O se te quema luego a veces Sí, las harinas. calóricamente, pues es Obviamente, sube mucho más. mejor, ¿verdad? Sí. Que esa parte mantequilla y harina, Ajá. ¿verdad? Entonces es otra tendencia desarrollada por Bernard Loiseau, Oh, qué interesante. con la cual yo concuerdo y yo desde siempre, desde mi Así primer- espesas. yo espeso siempre con Ay, qué las verduras delicia. de Aparte mi- es buenísima la comida de Claudio. A ver, ¿cuál otro platillo tienes, Dani? Pues ya mencionamos aquí el ratatouille. un vino rosado de Provence, Uy, qué definitivamente. delicia. Y es el que nos recomienda. También acá está el crepet Suzette. La Crêpe crêpe Suzette. Suzette. La crêpe Suzette. De hecho, ese tiene una historia bien padre, ¿no? Que se creó por accidente. Suzette quiere decir chupar, lamer es sucé, entonces la crêpe Suzette es porque es tan rica que te chupas los dedos. Uf. Y te las preparan enfrente. y Sí, todo te el las show, preparan ¿no? enfrente y eso es jugo de naranja y le ponen licor. Gran Marnier. Entonces ahí no sé qué vino te recomendaron, a ver, dinos qué vino ¿Qué te vino Un dice? champán brut. Bueno, ahí es un maridaje muy simplista porque a final de cuentas un vino espumoso seco va con todo. Es el único vino con el que puedes empezar con aperitivo y terminar con postre y si nos vamos a cocina mexicana pasar por Con el mole todo. y por todo lo demás. Entonces es un poquito simplista. Definitivamente va muy bien un champagne brut, concuerdo totalmente, o algunas personas podrían aventurarse a hacerlo con un coñac, con un armagnac o algo qué o algo delicia. Yéndonos por el a los estilo, licores ¿verdad? otra vez. Yéndonos El sí, Gran a Marnier los que tiene. alcoholes. Con un Gran Marnier, pues ahí sería un puente Buenísimo. buenísimo, pero sí un champagne brut totalmente de acuerdo. El fragua. El foie gras, Foie gras. que es el hígado de pato o el hígado de ganso. Ahí te voy a decir que lo mejor para mí es un vino dulce. Seguimos. Podría ser también un Sauterne, un Montbazillac, un Jurançon, cualquier Vendange Tardif.
podría ser un Gewürztraminer, también podría ser, cualquiera de esos va muy bien, pero ahí tenemos un problema, que cuando es en entrada, comer algo tan dulce, exactamente, entonces, sí, como que ya no te permite luego pasar entre los Sauvignon Blanc de Burdeos, entre dos mares, por ejemplo, entre dos... Yo creo que con un blanco puede ir muy bien. De hecho, sí, ahí sí me voy a un Gran Borgoña también. Ah, bueno, sí, un gran vino. Un buen Chenin Blanc de la Loire. ¡Qué delicia! Genial. Un Bourget o un Montlouis, un Saumur Champigny, todos esos. Un Pouilly-Fumé ya es un Sauvignon Blanc. Es más acidez, ya no es un Chenin Blanc. Pero sí podría ser con un Pouilly-Fuissé, que es el Borgoña, que es 100% Chardonnay. Y bueno, si podemos soñar, y ahí ya tenemos una presencia de barrica que lo pega muy bien al foie gras, pues un Montrachet, ¿no? El mejor vino blanco del mundo. Podríamos pasar por un Vieux-Clézet, podríamos pasar por un Mâconnais, hay un montón. Ya. Pero yo te podría decir que si no va a haber otros platos después, si vas a disfrutar de un foie gras, que aparte de todo tiene diferentes calidades, si vas a disfrutar de un buen foie gras, es una maravilla con un vino dulce. Y aparte, si le sumas un queso azul... Sí, ahora, le puedes poner un puente. Por ejemplo, yo hago un foie gras con mole de chocolate. Entonces ahí lo que se pega mucho es un licoroso, tinto. Si nos vamos a los franceses, podría ser un Maury, que es el vino de Roussillon que hacen en las bombonas de vidrio, que es un tinto dulce. O nos podríamos ir a uno Oporto si nos salimos de Francia, porque traes un puente, ¿verdad? Tu puente es el mole. Si le pones una mermelada de higos, a lo mejor ya sí, a un lado? Y a lo mejor ya te diría, haz a un lado tu champagne brut. Bueno, sigue siendo un champagne brut, pero aviéntate un rosé. Dulzor, por ejemplo. Un rosé. Bueno, sí, un tabel. El tabel es el rosado de gastronomía de la costa del Ródano. Bueno, pero es seco. Habría que probarlo. Yo a lo mejor le pondría un puente. A lo mejor a ese foie gras le pondría una mermelada de chabacano. Ándale. ¿Y por qué no? Ya hacemos el puente con tu tabel. ¿Y un champán dulzón? Podría ser un sec. Exactamente, un sec, un demi-sec. Podría ser. O un muy buen cremant. Porque acuérdate que vale más un buen cremant que un mal champán. Ya sé, delicia. Tantos vinos que probar y tantas cosas que degustar. Sí. Este podcast no se debe de grabar a la hora de la comida. Ya me dio hambre y sed. Qué bueno, y lo apunté. Cuando me dicen qué es lo más importante para un buen maridaje, así te pregunté. Lo más importante para un buen maridaje es tener hambre. Ay, sí. Porque si tus papilas gustativas no están atentivas, o sea, si no están esperando que les caiga algo, todo lo demás pues, es lo de menos. Me voy a ir a cosas más subjetivas. Sí. Y de hecho ahí, ahí entramos el aperitif, que es parte también de la gastronomía francesa. Cuestiones ácidas que te hacen salivar y todo ese tipo de cosas. Pero luego nos podemos... Ahí estamos, por ejemplo, en una parte biológica. Pero luego nos podemos ir a una parte subjetiva. Y ahí retomo la frase de este gran poeta francés, Georges Brassens, que decía, el mejor vino no es el más caro, sino el que se disfruta con tus amigos. Entonces, la segunda parte importante para un buen maridaje es que lo disfrutes con tus amigos. La tercera parte será que tengas el plato apropiado con el vino apropiado. Pensando el plato en función del vino o el vino en función del plato. Pero yo los pondría en ese orden. Y aunque esto va a despertar muchos comentarios y va a haber gente que va a criticar mi comentario y demás, porque no importa. Yo pienso que es mucho más importante la compañía que el plato en sí. Wow. Los vinos que me han marcado y los momentos que me han marcado no han sido ni por el plato ni por el vino. Ha sido por las personas con las que las he compartido. Touché. Creo que con eso nos podemos ir despidiendo. Qué impresión, sí es cierto. La verdad, muchísimas gracias, Claudio. La verdad, este tema nos da muchísimo de qué hablar, mucha tela donde cortar. Yo nomás te pediría, ¿qué consejo le das a un chef que viene arrancando, empezando? ¿En qué, qué bases agarrar? ¿Cómo? Pues mira, cada loco con su tema.
Y mi approach de la gastronomía es muy simplista. Y les voy a compartir el consejo que en algún momento me dio mi abuela, que era una gran cocinera. Las dos eran grandes cocineras, pero mi abuela, la alemana, mi abuela Pupe, me enseñó 2 o 3 cosas y algo se me quedó muy grabado. Ella me decía, cuando tienes un buen ingrediente, lo único que tienes que hacer es no echarlo a perder. Simplemente. Por ejemplo, me decías tú los platos que más disfrutas. Si yo te dijera que el plato que más disfruto puede ser una rebanada de jitomate con flor de sal y con un muy buen aceite de oliva, pero luego tendría que explicarte que yo cada año tengo una planta de jitomates. Entonces, que hacer ese plato de jitomates y dárselo a probar a mi niño y que compare el jitomate de la plantita con el jitomate, porque hacemos degustación de jitomates en la casa y ponemos la diferencia entre un jitomate del súper y un jitomate de la plantita, exactamente. Entonces, pues el tiempo de preparación no son 5 minutos, son 4 meses o 5 meses. Una crema de calabaza, todo eso. La cocina creo yo que debe de ser simple, pero debe de ser con grandes ingredientes. Y cuando tienes un gran ingrediente no necesitas transformarlo mucho, lo único que necesitas, como decía mi abuela, es no echarlo a perder. Simple y complicado a la vez. Es más complicado de lo que se escucha. Sí, se oye muy simple, pero es muy complicado. Te lo está diciendo un gran chef. Sí. Que tiene un gran recorrido y que la verdad te apreciamos muchísimo, Claudio. Sí, te admiramos mucho, Claudio. Y muchas te gracias, agradecemos y ustedes. muchísimo más el haber pues abierto tu corazón y tu expertise en este programa, y seguramente será un programa que le gustará mucho a nuestros amigos que nos escuchan, y pues esperamos tenerte en algún otro programa pronto. Y mil gracias. ¿Dónde te pueden encontrar la gente? ¿Tienes redes? En mis redes sociales, Claudio Ines. Ines con doble N. Con doble N, I-N-N-E-S. I-N-N-E-S. Que luego siempre pones, me pusiste mal el apellido, de repente veo que ahí escribes. Sí, por cierto, les agradezco mucho que me hayan dicho Ines y no Inés. No, ¿verdad? no. Ines. Sí. Básicamente en mis redes sociales están abiertas a todo el público y me pueden mandar un mensaje. Con mucho gusto los incluimos en nuestra lista de amigos y podemos ahí intercambiar mucha información y experiencias. Claro que sí. Pues Dani, muchas gracias. ¿Tus redes? Gracias a ti, Mari. Som Villanueva, ahí en Instagram. En Instagram. Y Mari López Som en Instagram y Facebook. Y obviamente escúchenos en nuestras diferentes plataformas. Bueno, no nuestras, en las diferentes plataformas de audio. Son de ustedes. Acuérdense, sí, son de ustedes, que ya estamos también en YouTube Music y las otras. Y pues bueno, escríbanos sus comentarios, pónganos estrellitas, pónganos sus comentarios, les gusta, qué más les gustaría escuchar. Y pues nos escucharemos en un próximo capítulo. Au revoir. Oh, wow. Bye. Rewind ha llegado al final.